estudios la presencia de Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de Gobierno para el análisis político. Henry, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenido. Para pasar revistas de los temas importantes, sin duda, a algunos se les aguó la fiesta cuando los transportistas decidieron que no iban a plegar al paro y que por el contrario iban a conversar con el gobierno en mesas de trabajo que debieron hacerse antes, pero que finalmente se van a hacer para saber cómo van a recibir las compensaciones. Y me refiero a la CONAIE. Tus comentarios y lecturas de esta, que en lo personal, y esto no lo digo como comunicadora, sino como una ciudadana, es una decisión valiente del gobierno nacional al haber eliminado el subsidio al diésel para el sector automotor. Buenos días, Luisa. Muy buenos días con todos los oyentes y seguidores de WQ Radio. Considero que es una decisión acertada, correcta, merece ser respaldada. En mi caso particular, siempre sostuve lo mismo. Fue parte de mis planteamientos de campaña, por tanto, debo ser consecuente con la misma. El tema de los subsidios a los combustibles era una distorsión económica. No estaba dirigido a quienes más lo necesitan, a los más pobres y a los más vulnerables, sino que en la gran práctica iba a sectores que sí tenían recursos, o peor aún, a personas relacionadas con actividades de economías ilegales, como es el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y otros. Así que creo que es una decisión que hoy es imprescindible para el país, que va acompañada con una serie de compensaciones, como no puede ser de otra manera, a los sectores que sí necesitan y en el caso de la transportación pública para que no afecte el tema del valor del pasaje. Mucha gente pregunta, ¿y por qué no se lo conversó antes? Nunca hay una salida perfecta. Creo que se lo ha hecho bien, se puede mejorar, sin duda alguna. Si hubieran anticipado mucho, hubiera existido especulación adicional o quién sabe, grupos que lo único que le interesa es el caos, la anarquía, el vandalismo, a lo mejor haber hecho de las suyas. El hecho de que uno no concuerde con el gobierno en todo no significa, bajo ningún precepto, de que en este tema no se respalde una decisión que ha venido siendo de una u otra manera pensada de hace muchísimo tiempo y que anteriormente, por cálculos mezquinos politiqueros, por también afanes sediciosos de derrocar a los regímenes del presidente Lenín Moreno y del presidente Guillermo Lasso, no se pudo llevar a cabo en su totalidad, porque sí se ha venido bajando el nivel del subsidio a las gasolinas, por poner un ejemplo. Claro que sí. Ahora, Henry, esto que no es lo que yo pienso, pero sí para ponerme como abogada del diablo. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la CONAIE? La CONAIE habla de que esta es una medida, la eliminación del subsidio, que equivale a un alza del diésel del 55.6%, lo que según ellos demuestra que al gobierno únicamente le importa cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y que no le importa el pueblo. Y dicen más. Hablan de una medida disfrazada de discurso social con bonos clientelares, que no es más que un nuevo paquetazo neoliberal que encarecerá el costo de la canasta básica, el transporte de los alimentos, la producción campesina y la movilidad popular. En democracia todo el mundo puede expresar su opinión, así no estemos de acuerdo. Nada más clientelar que mantener un subsidio que no beneficia a los más pobres. Es correcta la posición de que no existan subsidios a los combustibles. Eso ha sido una distorsión perniciosa que ha tenido, que termina afectando a todos los ecuatorianos. Así que los mismos cucos que se vendieron cuando se manifestó de que cuando se subía la gasolina poco más iba a encarecer todo, no terminó sucediendo. Espero, con las mejoras que tienen que existir, con los diálogos y con las compensaciones correspondientes, que ese sea el caso del diésel, que era el mayor egreso dentro de lo que era el subsidio de combustibles. Ahora, tú fuiste candidato a la presidencia de la República y yo recuerdo perfectamente que tú te referiste a este problema en particular y que eras partidario de ir a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora, tú dices, esta es una parte del problema.
si estuvieras tú en la conducción del gobierno central, ¿qué otras cosas más crees que debieran hacerse para poder tener el panorama completo y las acciones completas que permitan tener liquidez al Estado para poder apuntalar todos los planes de desarrollo social y demás? Bueno, este es un paso importante. Yo lo hubiera tomado, lo he dicho siempre, y creo que hay un mayor ejercicio de madurez política y de racionalidad en el país. Porque por experiencia te digo, inclusive las personas que siempre han estado de acuerdo en esto, con tal de que a los gobiernos de turno les vaya mal y pescar a río revuelto, se hacen los gringos, ¿no? Yo no soy de esos. Esto le hace bien al país y mis diferencias democráticas con el gobierno están en otra línea, en otro sentido. Así que yo hubiera tomado esa decisión. Segundo, creo, y ojalá que no se desperdicie una oportunidad, así como está una medida de acción ejecutiva que se hace a través de un decreto, considero que hay una oportunidad muy importante. ¿Cuál es? Abrir totalmente la economía y tirar abajo el concepto de los sectores estratégicos que lo único que fomentan es al monopolio estatal ineficiente. Principalmente en temas relacionados con la energía eléctrica. Eso es fundamental. Yo quisiera que se aproveche la mayoría que hay en la Asamblea Nacional y que inclusive, ya que vamos a ir a consultas populares, ir pues a un cambio económico, a ese modelo caduco que está en la Constitución de Montecristi para que exista apertura total a la iniciativa privada, nacional y extranjera, para que pueda invertir sin límites ni castigo alguno en los sectores estratégicos, en los sectores energéticos, bajo una regulación del Estado, no bajo una tutoría o competencia del Estado. Eso yo haría, lo he venido pensando hace muchísimo tiempo, lo he dicho, lo puse en mi plan de gobierno, considero que esa es una vía en que se va a favorecer a la inversión nacional extranjera. ¿No se renunciaría a la soberanía nacional, No, como dicen los detractores de ese tipo de medidas y los que incorporaron a rajatabla en esa Constitución de Montecristi esa modalidad actual? En absoluto, en absoluto. Lo que más dicen eso, los que practican esas taras, son los que quisieron vender, ni siquiera concesionar sopladora cuando estuvieron en el gobierno. No, bajo ningún concepto. Yo creo un Estado fuerte que regule, no que estrangule, que se dedique a la salud, a la educación y a la seguridad. No tiene por qué estar compitiendo, ahorcando o asfixiando al sector privado, más en estos sectores como es los sectores energéticos que son indispensables. Eso va de la mano también con el sector petrolero, por citar un ejemplo. Creo que eso en materia económica va a ser fundamental para el despegue del país. ¿Crees que va a tener algún costo o impacto político que va de alguna manera a debilitar la imagen del gobierno nacional? Esto en el eventual escenario de que se puedan dar manifestaciones como las que se dieron en el gobierno de Lenín Moreno, como las que se dieron en el gobierno de Guillermo Lasso, que por cierto, muchos dicen que esa sería la razón por la cual el presidente de la República ha trasladado la sede del Ejecutivo a la Tacunga y a Otavalo la de la vicepresidencia. Varios factores que hacen distintos los casos. Uno, no hay que tener ningún cálculo alguno cuando se hace lo correcto. El clientelismo y pensar que esto favorece o no la consulta no es un tema para tomar una decisión de gobierno. Bien que lo haya hecho el presidente actual en ese tema. Segundo, creo que hay una mayor concientización del tema. Hace algunos años creo que grandes grupos ciudadanos no estaban totalmente al día de lo pernicioso que era este tema del subsidio a los combustibles, la carga, el peso y peor, que no correspondía a la finalidad de que sea a los más pobres. Los grupos que agitaron, no que protestaron, porque protestar es legítimo y eso no hay ningún problema. Los que agitaron en el octubre del año 2019, en junio del 22, con claros fines anárquicos, de vandalismo, de violencia, entre otras cosas, no son los mismos ahora, no tienen la misma fuerza y qué bueno que así sea. E inclusive no hay, y también eso es bueno para la democracia, que sobre pretexto de eso lo que intentaron fue derrocar al gobierno del presidente Moreno y derrocar al gobierno del presidente Lasso. Y otros con mano ajena, pues como tú comprenderás, pero estos que no daban la cara e igual querían que los derroquen. No estaban de acuerdo con el tipo de medidas, por así decir,
que tomaban ciertos grupos vandálicos que quisieron incendiar nuevamente la capital, pero en el fondo les beneficiaba. Y lo peor, que personas que consideran que es lo correcto tomar estas medidas fuertes, sin duda alguna, duras, pero necesarias, no dicen nada, porque lo único que les interesa es que a los gobiernos les vaya mal para ver cómo ellos pescan a río revuelto. Hoy, más allá del capital político que tiene el presidente, y el capital existe para gastárselo, no para tenerlo de adorno, y sin perjuicio de esa oposición no democrática que ejerce el correísmo, los otros sectores de opinión están de acuerdo. Y no somos golpistas, y no queremos venganza alguna, queremos vivir en democracia. Y cuando tenemos diferencias con el gobierno como las tengo yo, sé diferenciar. Una cosa es mi posición con respecto a lo que hace el gobierno en materia constitucional, en materia de la consulta popular, en tema de libertades, o lo que está haciendo con mano ajena con relación a quienes piensan distinto o cree catalogar a la Corte Constitucional como alcahuetes de violadores y de narcotraficantes, que fue lo que le dijeron en la última marcha del día jueves en Guayaquil, o tratar de amedrentar a medios de comunicación como el Diario Expreso. Eso es una cosa, pero en este tema es una sola posición, al igual que en el tema de la seguridad. Es una sola posición de país. Así que esa es una gran diferencia con lo que sucedió antes. Y qué bueno por el Ecuador, ¿no? Ahora, para pasar de inmediato a esos otros temas a los que hace referencia con mayor profundidad, solo para cerrar el capítulo del tema de la eliminación del subsidio, ya el bloque de la RC5 ha pedido que se llame a los ministros que fueron los que anunciaron a través de una rueda de prensa el viernes por la noche la eliminación del subsidio, indicando que tienen que responder por esta decisión que según ellos afecta a los grandes intereses nacionales. Bueno, en un Estado de Derecho, todos los funcionarios públicos tienen la obligación legal y moral de acudir al Parlamento o dar sus conocimientos, su posición al respecto de una decisión de Estado. Así que no le veo nada malo. ¿Qué es lo que haga el otro grupo? Que una cosa es buscar transparencia en la información, contrapeso del poder, hasta ahí me parece bien. Si este es el pretexto para fines de carácter sediciosos, pues deberán ser condenados y señalados. Si es un ejercicio de contrapeso del poder, esas son las reglas del juego, no hay por qué temerle. Creo que más allá de la primera disputa inicial, comunicacional, que hay mucho desconocimiento, en el fondo creo que gran parte del país, con las explicaciones que se están dando, con las respectivas compensaciones para que los más pobres y vulnerables no se vean afectados, creo que comprenden que la decisión es necesaria y correcta. Ahora, hablando de otros temas, la Corte Constitucional. Hay quienes sostienen que prioriza intereses políticos al admitir una acción extraordinaria de protección de ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dejando abierta la posibilidad de su retorno pese a las sanciones firmes del Tribunal Contencioso Electoral. Esto refiriéndose a los famosos miembros de la Liga Azul. ¿Qué opinión te merece? Admitir no es sentenciar. Yo comprendo que en estas épocas de posverdad y de velocidad de información que ponen en las redes sociales y en los portales, y que al mismo minuto, con las mismas comas, al mismo tiempo, pongan esta noticia, señores, no van a confundir a la gente. Aquí estamos para poner las cosas como son. Admitir un recurso que lo han presentado no significa darles la razón. Bajen las revoluciones, mayor sensatez, menos simplismo. La Corte Constitucional tiene algunas acciones en contra de los consejos de participación, por si acaso, sino que en este mundo, en este multiverso que estamos viviendo, veo hasta miembros del ex Consejo de Participación destituidos por la Corte Constitucional que quieren dar clases de constitucionalismo contra la misma Corte. Así que no hay preocupación alguna. Yo también estoy en contra de lo que ha actuado la Liga Azul, bien destituido en ese momento, pero en un debido proceso, ellos han presentado una acción y lo que han emitido es el curso. No le han dado la razón alguna. Por favor, los memes no pueden reemplazar a las neuronas, por si acaso. Ahora, hablando de la Corte Constitucional, ¿qué opinión te merece la decisión de la Corte en torno a lo que fueron las primeras preguntas que envió el Ejecutivo,
¿Y cuál crees tú que debe ser la postura o el análisis o la interpretación que debiera dar este organismo jurídico constitucional a las 7 nuevas preguntas de la consulta popular? En un momento en donde el presidente de la República dijo claramente en la Marcha por la Paz y la Justicia aquí en la ciudad de Guayaquil que es el momento de la batalla final. Una crónica anunciada, lo manifestamos en estos micrófonos. Muchas de las preguntas ya tenían precedentes. La cuestión es, ¿por qué no la Corte actuó así? Es por qué el gobierno, sabiendo que habían precedentes, volvía a insistir. Pongo el típico ejemplo. Todos sabemos que para eliminar el Consejo de Participación, la Corte ha indicado en varios dictámenes que es una reforma parcial. ¿Por qué insistieron en la cantaleta de decir que era una enmienda? La Corte no es que les negó nada, por Dios. La Corte le dijo, esa no es la vía es la reforma. Que aparecieron en todos los portales de noticias creados, financiados con fondos públicos, por si acaso. La Corte en contra del pueblo. Enemigos, narcotraficantes, violadores, correístas, por si acaso. Esa es parte del condumio, pues no. Señores, nunca dijo que no cambien el PCC. Si lo único que dijo fue que la vía es la reforma parcial. Ahí yo le doy el dedo al gobierno. ¿Y por qué siguen insistiendo en enmienda? Así que bien puesto el dictamen de la Corte, todos lo sabíamos. Ahora con la nueva pregunta, el gobierno ahora vuelve por la enmienda, ya no por la eliminación, sino por disminuir o limitar una de sus funciones, que es la designación. Pero eso ya lo sabíamos. Está planteado en todo caso de manera correcta. Pero la gran pregunta es, ¿pero por qué lo hicieron deliberadamente al revés la otra vez? La gente le echa la culpa a la Corte. Y en cuanto a la pregunta no, que pero vamos a lo de fondo. Es que en el interín, ¿sabes lo que hicieron? Se tomaron el Consejo de Participación. Entonces, todo esto fue una cuestión de entretenimiento para la galería, por así decir, para la tribuna brava, por así decir, para buscar los pretextos. Porque si bien hubieran querido eliminar, ¿por qué no presentaron en mayo, al igual que lo hicieron con la pregunta de reforma parcial de eliminación de la prohibición de las bases militares extranjeras? O la eliminación de los fondos públicos para los partidos políticos. ¿Por qué si lo mandaron al Congreso esa y esta no? Lo mismo podrían hacer esta vez con la intención de alguna manera normar la cancha de la actuación de los integrantes de la Corte Constitucional. Me refiero a las nuevas preguntas. Varias consideraciones en eso. Hay una que es una oda al sinsentido. El presidente de la República y sus asesores ponen una pregunta en la línea de que para cuando haya proyectos de iniciativa del presidente aprobados como leyes, la inconstitucionalidad de la Corte, la declaratoria, sea con una mayoría especial de 6 de 9 integrantes. Eso no tiene lógica absurda. ¿Por qué? Porque no importa si la presenta el presidente o la presentan los legisladores o es de iniciativa ciudadana, porque son 3 formas de hacer leyes. Una vez que se aprueba, es ley de la República. Una vez que se ha hecho la formulación, la aprobación y la sanción por parte de un presidente, es ley de la República. No puede haber una diferenciación entre las leyes de iniciativa de un legislador, de un ciudadano o de un presidente de la República. No puede haber ese desbalance. Solo por eso, no es que tampoco se la van a negar. Lo único que van a dictaminar que es una vía distinta. Pero sí le digo, y usted lo puede leer en todos los periódicos, no hay abogado con 2 dedos de frente que haya leído la Constitución que diga que eso está bien. No es que es mi posición y no es que nos vamos a sujetar con las etiquetas, porque cada vez que se hace un reparo jurídico al gobierno en esto, que lo hacen todo es con piola, porque como tú comprenderás, no es que no se la saben, lo hacen con piola, pensando que la gente es caída de la hamaca para graficar el escenario. Poco más, los otros son correístas, violadores, narcotraficantes y terroristas. Ahora, ¿qué pasaría en el eventual e hipotético escenario de que la Corte no diera paso o no admitiera estas nuevas preguntas? ¿Podrá el Ejecutivo saltarse a la Corte Constitucional, apoyado en el legítimo respaldo que le dieron sus votantes, en este caso el pueblo, y enviarlas directamente al Consejo Nacional Electoral para que éste arme la consulta popular y referendo? La única posibilidad de que se salten a la Corte Constitucional es cuando en el dictamen ya no debía, donde no tienen plazo, porque la Corte no niega ni aprueba, solo dictamina cuál es la vía del cambio. En la segunda instancia, cuando es el dictamen
ya de la convocatoria de una pregunta pasan 20 días término y la Corte no ha dado su dictamen. Ahí te vas directamente. Pero no es el caso, porque esta es una Corte responsable, ha estado fallando conforme a lo que siempre ha dicho. No hay ninguna ciencia al respecto. Lo que están cambiando como saltimbanquis son los del gobierno y sus asesores jurídicos que van acomodando una situación que no tiene lógica alguna. ¿Esto podría poner en riesgo la realización de la consulta o referendo ahora, en este año, para la fecha del 30 de noviembre, como lo tiene previsto el gobierno, y hacerla más adelante? Y si ese fuera el caso, ¿qué efecto tendría? ¿Podría tener, si se la prorroga o se la aplaza o posterga, el apoyo popular? Varias consideraciones. Unas son jurídicas y otras son de carácter políticas. Obligatoriamente, Luisa, tenemos que ir a las urnas, porque la pregunta de la eliminación de la prohibición de bases militares ya fue aprobada por la Asamblea. Propuesta por el Ejecutivo, me parece bastante bien. Y esa ya tiene plazos fatales y más o menos daban a mediados de diciembre. Como esa pregunta ya está aprobada, al igual que la eliminación de partidos políticos que sí siguieron un trámite correcto, el gobierno las presentó bien, la Corte las dictaminó y las aprobó la Asamblea. Ese es el plazo fatal que tenemos. ¿Qué es lo que se le ocurrió al gobierno? Que ya que vamos a ir por esas preguntas, aprovechemos y vayamos por otras más. Hasta ahí el ejercicio me parece que es correcto, porque semejante desgaste económico, hasta físico, plebiscitario, no ha de ser solamente por dos preguntas. El problema es que todas las demás que ha venido planteando en la primera tanda y la segunda tanda han adolecido de serios errores jurídicos que fueron advertidos. Pueden rectificar. Todavía y podemos sacar. Lo único es que veo bastante improbable que el gran pliego logre empatar. Te voy a poner un ejemplo. La pregunta para el enjuiciamiento político de los magistrados, que es falso que la Corte se los haya negado. La Corte no les negó nada. Dejen de hacerle caso a tanto portal chimbo y a tanta noticia chueca que hay en las redes sociales. La Corte lo único que le dijo fue lo mismo que ha dicho siempre. Señores, ¿quieren hacer enjuiciamiento político los magistrados? Es una reforma parcial, no es una simple enmienda, no es una simple añadidura. Si te das cuenta que en el nuevo pliego ya no la pusieron, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué no la pusieron? Qué raro. ¿Por qué no la pusieron como reforma parcial? ¿Por qué no pasan primero por la Asamblea si tienen mayoría? De uno de los grupos legislativos más iluminados que han existido, el retorno a la democracia, con bastante condumio y contenido. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Es culpa de nosotros los ciudadanos? ¿Es culpa de la Corte o es culpa de ellos? Entonces han desistido de algunos temas que eran de reforma parcial para ver si logran empatar. Lo veo bastante difícil, estimada Luisa. Los números no dan, porque no solamente que hay un dictamen de vía, hay un dictamen de convocatoria, tiene que ir al Consejo Nacional Electoral, hay un periodo de convocatoria de elecciones, hay un periodo mínimo de campaña. Y lo que han querido es ajustarlo al 30 de noviembre porque en diciembre la gente entre las fiestas de Quito, entre el 13º, que ojalá se pague a tiempo hasta el 15, más el espíritu navideño, parece ser que la democracia, que debe vivir siempre, todos los días, no por temporadas, parece que ya no es muy atractivo. Señores, las coyunturas electorales no pueden estar supeditadas a la vigencia de un Estado democrático. Eso es lo de fondo, ¿no? Ahora, hablando de las preguntas también, hay otra que muchos dicen que es una pregunta con dedicatoria y en ese contexto quería también tu opinión. Y me refiero a la pregunta de que ningún sentenciado con sentencia ejecutoriada por delitos, no sé el término legal exacto, pero por cohecho, por peculado. Por delitos contra la administración pública. Sí, simple y llanamente no se puede utilizar ni su voz, ni imagen, ni a través de redes, ni en ninguna campaña, supongo, de cara a que se vienen las seccionales. ¿Qué opinión te merece? En lo político hay gente que dice que esta es una clara dedicatoria al sentenciado prófugo Rafael Correa, líder y propietario de la ERC. Desde el punto de vista jurídico, vamos al detalle jurídico. Hoy, una persona que se encuentra sentenciada no tiene derechos políticos de participación. Aquí el debate jurídico, o sea, de participar, aquí el debate jurídico no es si se lo utiliza o no en una campaña, que para mí hoy no debería hacerse.
porque no tiene derecho de participación, no debería aparecer en ninguna publicidad una candidatura. Eso es el sentido común, pero que como aquí todo está pues al revésado, es otro tema. Es esa persona que se encuentra sentenciada, que hoy día puede ser él y mañana cualquiera, ha dejado de tener una opinión, o sea que su voz no puede ser transmitida inclusive en un noticiero, en una entrevista. Ese es el medio debate jurídico, separando lo político y con una persona como tú con tantos años de experiencia en comunicación. Yo no le daría micrófono, por poner un ejemplo. Pero aquí lo que estaría en duda, él o cualquiera, es un tema también hasta de libertad de expresión. Y eso va a ser un debate jurídico bastante interesante, por decirlo menos. Pero yo sí tengo claro, con o sin consulta, una persona que está sentenciada por robo a los fondos públicos no tiene derechos de participación, está vedado en lo que será un activismo político. Los que deben juzgar eso, los que deben condenarlo, son los mismos ciudadanos. No estaría bien que uno apoye a una persona o a las personas que representan o están apoyando que están con alguien sentenciado, pero como aquí todo es relativo, por así decirlo, el gran problema que estamos viendo en la sociedad no es ideológico, de derecha o de izquierda, es el relativismo, por así decirlo. Aquí que estamos aupando muchas cosas, dicen, no, el mío no es el tuyo. Eso es bastante preocupante. Pero ya que me has citado este ejemplo y quiero ser proactivo, hay otros temas que también están de por medio y hay que poner las barbas en remojo, ya que se vienen las seccionales. Hay normas en vigencia aprobadas cuando yo fui asambleísta que prohíben expresamente que en una campaña aparezcan funcionarios públicos en lo que es la publicidad de las candidaturas, que no sean los candidatos. Y le voy a poner un ejemplo. Es decir, que en las elecciones del año 27 seccionales, nadie del gobierno ni el presidente va a poder aparecer en las publicidades de sus candidatos del oficialismo. Quiere decir que tiene que ser para todos. Aprovecho también para decir, no tiene nada que ver con gente sentenciada, estamos hablando en lo normal. Otro ejemplo, y lo veo todos los días. Hoy está expresamente prohibido que aparezcan en los carteles de anuncio de obra los nombres de los alcaldes y de los prefectos y su rostro en fotografía. Eso ya está en vigencia. Y veo que se lo saltan olímpicamente para que vea que el gran problema del país no es la falta de leyes, sino las leyes que no se cumplen o se cumplen con dedicatoria. Finalmente, y no menos importante, tu opinión, que siempre es válida, tiene que ver con el caso del señor José Serrano, que hoy por hoy ha sido procesado dentro de la investigación que se hace para poder determinar su responsabilidad o no como presunto autor intelectual en la muerte de Fernando Villavicencio. De lo que tú conoces, de lo que tú investigas, de lo que tú lees y en base a tus conocimientos, ¿cuál es el estatus y la situación jurídica de este señor? Y ¿cómo ves el hecho de que olímpicamente el correísmo se desmarque y digan que nunca en su vida lo han visto ni en sueños ni en pesadillas? Varios conceptos relacionados, pero hay que tratarlos por separado. Uno, el país merece conocer la verdad y que no existe impunidad en el caso Villavicencio con relación a quienes son los instigadores del crimen, denominados autores intelectuales. El término exacto es instigadores del crimen. Segundo, se debe pasar de la sospecha permanente, se tiene que pasar a la certeza. Y en eso la Fiscalía juega un rol preponderante ahora que se han presentado la formulación de cargos. Digo la sospecha permanente porque todo lo relacionado a la piscina y a este fulano siempre ha estado alrededor. Ahora tienes que instrumentar la acusación y la formulación de los cargos. Tercero, este señor, de quien yo siempre he pensado que es un sátrapa y quien fui uno de los legisladores que lo interpelé y lo destituí como presidente de la Asamblea Nacional. Hombre de bajos quilates, de todo orden, dicho hasta por sus mismos colegas partidistas, relacionado a todo tipo de irregularidades. Y que toda esa fama que se le hizo fue cuando fue ministro del Interior, entre otras cosas, entre tantas carteras que tuvo, porque fue hasta ministro de Finanzas, no sé si ustedes saben, en el año 2006-2007. Fue por eso, justamente, entre otras cosas, por siempre estar al margen de la ley, sus actuaciones, que fue destituido y denostado de la Asamblea Nacional. Hoy se encuentra en un trámite de carácter migratorio en Estados Unidos. Es una audiencia y un proceso migratorio
Mientras ahora, por primera vez, ya tiene una formulación de cargos en el Ecuador. Entonces hay que separar trámite migratorio que tiene en Estados Unidos con lo que está sucediendo en el Ecuador. Yo lo que espero es que brille la justicia. Ese señor debería estar aquí para afrontar las acusaciones, en este caso que se tiene, porque siempre hubo denuncias que nunca pasaron a ser acusaciones. Y si un grupo político lo quiere desconocer o no, de todo lo que se lo acusa, se lo raya y vilipendia, es cuando fue ministro de Correa, pues que era el brazo derecho y que todo el mundo sabía que tenía prácticas irregulares de espionaje. Hasta sus mismos colegas del partido le tenían temor. Porque como ustedes comprenderán, pues el poder de él no nacía pues del poder de las ideas, del poder del don de la palabra, pues de la honestidad. Era del supuesto miedo que generaba por las prácticas que tenía. Ese era el cuasi liderazgo que él tenía en país. Y efectivamente yo estuve en esa asamblea con esa posición sinuosa del que él se ha caracterizado, porque él nunca ha tenido ningún tipo de principio ideológico ni moral. Sí, fue medio alcahuete en esa división que hubo con el presidente Moreno. Pero después por la misma volvió a las mismas sendas del correísmo y ha venido jugando. Y todos los dos grupos saben a qué se han dedicado. A veces lo fregaba Moreno para beneficiar a Correa y viceversa. Y en las últimas campañas tuvo un rol preponderante en cuanto a sus posiciones a favor de la candidata del correísmo, en los medios afines al correísmo, por citar un ejemplo. Así que ahorita ya es muy tarde para que se traten de desligar de un personaje de ese calibre y de tan poca monta. Gracias, mi querido Henry. Gracias a ustedes por tu comparecencia esta mañana aquí en WQ Radio, en el Noticiero Nacional. Ha sido la intervención, haciendo un análisis político de los temas de coyuntura, el doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de Gobierno. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional.